Muy bien, buenas tardes, queridos amigos y amigas, compatriotas, extranjeros también viviendo en el territorio nacional. Aquí estamos, nuevamente, en un espacio de conversación, de construcción de la democracia, de fortalecimiento, ¿cierto?, de la reflexión cívica. Y en esta oportunidad tenemos a los invitados representantes de los partidos políticos más importantes de acá de la región de Tarapacá. ¿Bien? Primero, pedirle disculpas a todos los amigos y amigas que nos estaban esperando desde las 19 horas. Sucede que nuestro vocero nacional, don Luis Mesina, viene recién saliendo de una exposición bastante buena y fructífera que él realizó en el Senado. ¿Bien? Así que por eso estamos comenzando unos minutitos más tarde, le pedimos la disculpa del caso, para que este espacio sea fructífero. Bien, comenzamos entonces. El día de hoy nos acompañan en este espacio Diego Arévalo, representante del Partido Comunes, Damián Lo, representante de Izquierda Libertaria, Rosa Alfaro, del Partido Radical, Rubén Moraga, del Partido Comunista, Homero Sepúlveda, del Partido Igualdad, Marcela Ortega, del Partido por la Democracia, y Erika Aliaga, de Revolución Democrática. A todos los invitados e invitadas les damos la bienvenida. Bien, comenzaré entonces haciendo una breve introducción respecto del tema que nos convoca el día de hoy, para después pasar a una exposición de nuestro vocero nacional, Luis Mesina, ¿cierto? Y posteriormente de eso daremos la palabra a los invitados para que podamos expresar, ¿no es cierto?, y analizar el tema que nos convoca el día de hoy. Bien. El decreto 3500 es un decreto concebido en dictadura, eso es sabido por todos, por lo tanto no goza de legitimidad ante la ciudadanía, ¿cierto?, por su origen. Pero además de eso, el decreto 3500 se constituye como una ley que transforma radicalmente el sistema de pensiones en Chile, digamos, liberando de la responsabilidad de cotizar a los empleadores para la futura pensión de los trabajadores, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, en ese sentido, la coordinadora No Más AFP viene realizando un trabajo arduo, acercándose a todos los sectores de la sociedad, sectores sociales, movimientos, partidos políticos, ¿cierto?, para poder dar cabida, ¿cierto?, a un diálogo ciudadano, ameno, cercano, que sobre todo se concentra en dos cosas. Primero, ¿cierto?, mejorar las pensiones, que es lo que todos queremos, ¿cierto? Pero, además de mejorar las pensiones, necesitamos construir un sistema de pensiones que obedezca a los principios de la democracia, a los principios de legitimidad, ¿no?, que sea concebido en democracia por los ciudadanos y para los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? En ese sentido, nos interesaba mucho poder tener este espacio de conversación con los representantes de los diversos partidos políticos de oposición, en el entendido que estos son uno de los genuinos interlocutores entre la sociedad civil, ¿cierto?, y el sistema político democrático que está vigente el día de hoy, ¿no? En ese sentido, ¿cierto?, agregar a esta presentación, ¿cierto?, que Chile, mucho tiempo, 39 años para ser exacto, no tiene un sistema de seguridad social. Lo que tenemos es un sistema de ahorro forzoso, ¿cierto? Y, además de eso, ¿cierto?, fortalecer la idea de que son y somos los genuinos representantes del mundo del trabajo y del mundo social quienes debemos tomar la palabra, ¿cierto?, de manera soberana, de manera empoderada, ¿cierto?, seria y, por supuesto, constructiva. Es en ese año que hemos intentado realizar este espacio para poder focalizar en la problemática específica de derogar el decreto 3500, ¿cierto?, y construir una visión conjunta respecto a la real problemática de por qué no están mejorando las pensiones y por qué no van a mejorar dentro del sistema de capitalización individual. Por favor, Luis Mesina, si puede tomar la palabra.
Sí. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo a todos los compañeros y compañeras que están participando en este interesante debate en el Norte Grande. Es sin duda trascendental que empecemos a utilizar las redes sociales y los espacios que nos permite la tecnología para difundir eh, aspectos sustantivos de la preocupación de la ciudadanía. Estamos desgraciadamente compitiendo, yo ni siquiera diría compitiendo, estamos siendo aplastados por el predominio de los sectores dominantes en estos 47 años que han controlado de manera grosera y obscena la propiedad de todos los medios, la propiedad de todos los recursos naturales, pero me quiero referir fundamentalmente al predominio que han ejercido sobre los medios de comunicación de masa, especialmente la televisión abierta. Y eso complota con cualquier idea de querer instalar en este país un diseño que nos permita, una vez enfrentado al proceso constituyente, que espero el 25 de octubre aplastemos la grandes mayoría a esta derecha reaccionaria, y de ahí abramos paso a un proceso efectivamente de participación democrática que permita avanzar lo más lejos que podamos. Y por eso me parece relevante abrir el debate político, restituirle a la política la dignidad, restituirle a la política la calidad que nunca debiera haber perdido y que tenemos que reconocerlo hoy día está absolutamente mancillada en gran parte por la actitud que han tenido los políticos profesionales, por la corrupción que hemos observado y porque además, tenemos que reconocerlo, no tenemos una oposición en nuestro país que confronte a este gobierno deslegitimado que cada día que pasa se convierte en un gobierno cuyo régimen político en el que se quiere sustentar es un régimen autoritario, casi totalitario. No perdamos de vista, a propósito del debate de pensiones, que hay una ley que se está fraguando entre gallo y medianoche, la famosa ley de modificación a la ley de inteligencia. Y esta ley maldita, yo hace poco escribí un artículo, esta es la ley maldita similar a la de 1948 de Gabriel González Videla, que proscribió al Partido Comunista, que proscribió a los partidos de izquierda, que permitió expulsar a Pablo Neruda, pero que de paso permitió la represión y el atentado contra la democracia. Es decir, un régimen de derecho se convirtió en un régimen de hecho absolutamente antidemocrático. Y ojo, cuidado que no estoy exagerando cuando digo que Piñera avanza peligrosa y rápidamente hacia convertirse en un régimen político que no tiene nada de democrático. Ya lo vemos. Tenemos militares en la calle, tenemos toque de queda, aunque comprendemos que la sanidad exige ciertas restricciones, porque la primera preocupación que debemos tener es justamente preocuparnos de cuidarnos, porque este gobierno no lo va a hacer, cuidarnos de forma tal que ojalá en septiembre vamos a ir con toda nuestra fuerza, ya llegando a la primavera, a restituir lo que lanzamos el 18 de octubre con mucha fuerza. Bueno, me refiero al tema central que planteaba Waldo respecto de la derogación del decreto ley 3500. Acaban ustedes de saber que en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja se aprobó por 7-6 la demanda por retirar parte del ahorro previsional de los trabajadores. Nosotros apoyamos esa iniciativa. Pero en el Senado estábamos discutiendo en la Comisión de Trabajo que preside el senador Juan Pablo Letelier la reforma al actual sistema. Y fue tan grosero hoy día, fue tan grosero, y esta es la democracia de la cual el pueblo chileno se ha cansado. Antes que interviniera yo, intervinieron 3 directores de las AFP, Provida, Habitat y Cupron. Es decir, y esto es lo grave de los partidos políticos de nuestro país, compañeros y compañeras. Y qué importante que estemos con Iquique, porque la base tiene que presionar a las direcciones de los partidos. Lo grave que en una institución del Estado, en el Congreso de la República, 3 representantes de sociedades anónimas, las AFP son sociedades anónimas, que están encargadas por ley de administrar nuestro ahorro previsional, en el fondo son mandatarios nuestros. Nosotros somos los mandantes porque le pagamos todos los meses una comisión importante para que nos administren los fondos, vayan a disputar en el Congreso de la República una determinada política para aplastar las demandas que nosotros mismos, los generadores de este ahorro,
estamos demandando. Esta es la contradicción. Esto es lo que no se entiende en ningún país del mundo. En ningún país del mundo se entiende que los propietarios de su ahorro, a quienes le pagan para que nos dispensen un servicio que son la AFP, vayan al Congreso de la República a agredirnos. Pero eso hay que tomar conciencia, cabalidad de esto y exigirle a los partidos que hagan el esfuerzo. Yo hoy día lo planteé en el Senado. No parece razonable. No parece razonable que se invite permanentemente a economistas que tienen serios conflictos de interés. Es consejeros del Banco Central, es directores de AFP, es directores de compañías de seguro, que tienen abierta y directamente conflictos de interés. Vittorio Corvo, hasta hace poco, director del Banco Santander. José de Gregorio, ministro de Estado, pero además miembro de una compañía de seguro. José Ramos, que ha planteado aumentar la edad de jubilación si la gente quiere sacar un peso de su ahorro previsional, y era hasta hace poco director de Capital. Es decir, no han intentado vender la idea de que hay ciertos señores, ciertos sectores que saben del tema y que nosotros, los que estamos acá, somos gente absolutamente incompetente. Y ocurre que el tema de la seguridad social nació justamente por la lucha del mundo obrero, por la lucha del mundo del trabajo, y fue consecuencia además de los regímenes de izquierda, particularmente de los gobiernos socialdemócratas, que instalaron, que hoy día, francamente, esos gobiernos, esos partidos socialdemócratas están más bien más cerca de los sectores dominantes que de nosotros. Entonces creo que me parece relevante partir generando en el debate una suerte de contexto. Estamos en la más absoluta orfandad, los chilenos, las chilenas, los habitantes de nuestro territorio. Es probable que ustedes vean que este gobierno con un 6-7% de legitimidad en la gente logra llevar adelante todos sus proyectos de ley. Y ahora recién esta semana, la semana pasada y esta, hemos logrado, digo hemos, porque la demanda surgió a nosotros, por ejemplo, que la extensión del postnatal haya sido aprobada. Con los votos de una senadora, que importante, aquí hay varias mujeres, con la única senadora de oposición, Carolina Goich, que votó en contra de las mujeres. Y que es relevante tenerlo presente para los efectos de las próximas elecciones. Nuestra coordinadora en Magallanes está desplazando toda una política de denuncia a las bases de la democracia cristiana para pedirle, y ahora nosotros vamos a partir en la próxima semana con una campaña con los militantes del Partido Socialista. Porque se da la paradoja que uno de los miembros del Senado del Partido Socialista, el senador Alfonso de Urresti, esté patrocinando el proyecto de modificación constitucional para derogar el decreto de ley 3500, y otro senador de la República, Juan Pablo Letelier, haya votado en contra de la extensión del postnatal. Es la misma paradoja que se da en la democracia cristiana, que la senadora Yarna Proboste patrocina la derogación del decreto de ley 3500 y otra senadora está absolutamente en contra. Entonces lo que tenemos que hacer es sincerar las posiciones de manera tal que avancemos hacia el término de este sistema. Este sistema no ofrece mejoras. No es posible reformar un sistema que está colapsado después de 39 años y hay que pasar a un sistema de seguridad social. ¿Por qué es importante, y con esto termino, por qué es importante la derogación del decreto ley 3500? Porque derogando el decreto ley 3500, muchos de los que están acá, entiendo que hay varios partidos, todos probablemente no están de acuerdo con la propuesta que la Coordinadora Nacional Noma AFP construyó después de un largo debate que le hicimos pública a fines del año 2016 y que la hemos perfeccionado en el año 2019. Es probable que no estén de acuerdo con nuestra propuesta, con un sistema de reparto con fondos de reservas técnicas, que está sustentada financieramente, está hasta el año 2100, pero ahora resulta producto de la caída de los fondos, eso vamos a tener que ajustarlo. Podrán no estar de acuerdo íntegramente en el 100% de la propuesta con nosotros, pero ninguna persona, ningún militante de un partido que se autodeclare de oposición puede estar contra la demanda nuestra de derogar el decreto ley 3500. Es ser canalla, lo decimos responsable. Un canalla solamente puede estar en contra de la derogación del decreto ley 3500, porque derogando el decreto 3500 se abre un debate y todos los partidos que están acá, todos, vamos a discutir entonces una nueva propuesta. Y a lo mejor los amarillos tendrán una propuesta, los rojos otra, los azules, los verdes, es decir, una propuesta que se inscribe dentro de lo que es la seguridad social. Y la seguridad social tiene que cumplir con un principio fundamental. Usted habla en cualquier texto de seguridad social en el Google y la palabra primera que aparece es solidaridad. Un sistema de seguridad social sin la palabra solidaridad no es seguridad social.
Un sistema de pensiones cuyo administrador persigue el lucro no es seguridad social. Y en consecuencia, entonces, lo que tenemos que hacer es abrir el debate para que todos juntos, los que estamos acá, construyamos una mejor propuesta. Nosotros tenemos una propuesta que pensamos la mejor, es la mejor. Senda tiene una propuesta que tiene una variante con nosotros. Manuel Riesco, Hugo Faso, yo trabajo con ellos. Fundación Sola apoya nuestra propuesta. Hay otras propuestas que plantean sistemas mixtos. Nosotros pensamos que para las características del mercado laboral chileno, precario, bajo salario, baja densidad, es decir, poco tiempo, estabilidad en el empleo, no se permite un sistema mixto. Aquí hay que tener un sistema de seguridad social íntegro, como tienen los alemanes, los italianos, los españoles. Un sistema que se funda en un principio sumamente simple. Las contribuciones de los activos sirven para pagar las pensiones de los pasivos. Entonces aparecen algunos que escuchan por una oreja y transmiten mal. Dicen, sí, pero el problema es que el cambio demográfico va a afectar. El cambio demográfico a este sistema, a nosotros, que hoy día nos tiene en la bancarrota, en 15 años más nos va a terminar liquidando si no lo cambiamos. Lo que ocurre es que hoy día, con las cifras actuales, el flujo de recursos que capturan la AFP, a pesar de los bajos salarios, son más de 10.000 millones de dólares, pagan 3.000 y se quedan con un excedente de 7.000 las AFP. ¿Dónde está ese dinero? Invertido en los fondos. Están invertidos en instrumentos financieros, particularmente en acciones, un 40% invertido en el exterior. Es decir, estamos financiando operaciones de gran capital en los Estados Unidos, Japón y Europa para que el capital expanda sus inversiones con un retorno que jamás nos llega a nosotros. En circunstancia que este país, a lo largo del territorio que es tan extenso, necesita inversión importante y por lo tanto los sistemas de seguridad social, los ahorros previsionales sirven además para contribuir al desarrollo de un país, que es cuestión que necesitamos urgentemente. Disculpen que me haya extendido, pero creo que es relevante que nosotros, a lo menos, invitemos a todos los partidos políticos, porque sabemos que los partidos políticos, los militantes son gente absolutamente honesta, y todos los partidos han sido cruzados, ¿para qué nos vamos a enredar en ese tema? Han sido cruzados por una debilidad estructural, no están a la altura de las circunstancias, estamos presionando fuertemente para que los partidos asuman la responsabilidad que el momento histórico demanda, y creo que ese desafío ustedes también lo deben comprender desde Iquique. No se entiende cómo Piñera puede. Desde el 18 de octubre han aprobado más de 4 o 5 leyes que son absolutamente contrarias al interés nuestro, que criminaliza la protesta social. Y eso es inadmisible. Bueno, eso es lo que puedo decir, compañero. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. ¿Le parece si comenzamos con Diego Arévalo, del Partido Comunes? Ahora sí. Ya. Muchas gracias, Waldo. Muchas gracias, Luis. Quiero, antes que todo, saludarlos a todas y a todos y agradecer el espacio necesario. El diálogo, de alguna forma, hace avanzar también estas demandas que se han venido poniendo sobre la mesa en todo este tiempo. Así que saludo el espacio y también agradecido de ser parte de acá. Somos hartos participantes, así que igual voy a ser breve. Yo creo que hay cuestiones que señala Luis que son importantes a considerar cuando se pone en relación la relación con los partidos, la institucionalidad y los intereses, que tiene que ver con, y dentro de lo que la institucionalidad ofrece y qué intereses efectivamente están representados hoy. Y es claramente inconcebible de que en los espacios de discusión democrática, como son las comisiones, en el Congreso, en el Senado, hoy día estén representados intereses privados y no estén representados los intereses mayoritarios. O sea, es inconcebible que hayan tres directores tres directores de tres AFP distintas. Sin embargo, no se haga la invitación, ¿cierto?, a todos los representantes de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras. Entonces eso habla que aún está presente bien fuerte lo que es la colonización de los intereses empresariales en la política institucional. Y es una cuestión que por lo menos de nuestro partido hemos venido denunciando desde hace bastante tiempo, y en particular del gobierno de Piñera. Hay una puerta giratoria en los altos funcionarios de gobierno que son parte de ministros, pero también cambia el gobierno y se van de vuelta a los directorios de las grandes empresas.
y el gobierno de Piñera es característico de ello. Hoy día hay un interés empresarial que está bastante representado, y que ante esta crisis de legitimidad hay una cuestión interesante que aparece ahora a propósito de la coyuntura, en donde ya el empresariado ya no necesita mediador para dar a conocer sus intereses. Y es una cuestión bien peculiar que pasó hace pocos días, que el presidente de la CPC, Juan Sutil, representante del gremio latifundistas, terratenientes del agro, dice como si él fuera autoridad del país, diciendo: yo me abro a discutir esa idea de retirar los fondos de pensión. Entonces, ya no se está mediando al gobierno para que sea el representante de esos intereses. Hoy día, en estas condiciones actuales, post-crisis y post-estallido social, el empresariado ya por sí solo está representando ya sus intereses de forma abierta. Ya no necesita tanto de la derecha política para haber representado sus intereses así de forma tan explícita. Y aquí es donde los partidos tienen que tener ese rol. O sea, ¿a quién van a representar los partidos políticos? Sobre todo los que constituyen la oposición, que a pesar de tener una mayoría importante, es incapaz de ponerse de acuerdo para frenar el oportunismo del gobierno. Porque si hay momentos de crisis, es visto como una oportunidad de este gobierno y de los sectores que representa para seguir profundizando el modelo neoliberal a costa de seguir precarizando la vida misma. Y también se ve expresado en el último anuncio de Piñera respecto de la ayuda a la clase media protegida, que en el fondo lo único que se ven garantizados y protegidos en la banca son los intereses, ¿cierto?, de las grandes corporaciones. Y ya es inconcebible que para eso proponga extender el CAE y seguir condenando con la carga que significa la deuda en Chile por el resto, seguir profundizando y precarizando la vida en el fondo. Y aquí es donde en el fondo cada vez queda más en evidencia la intención privatizadora de Piñera, incluso en momentos de crisis, algo completamente deshumanizado. Y eso, considerando eso, es que también los partidos políticos de oposición tienen que ser lo suficientemente audaces también para resituar los intereses mayoritarios y hacerlo avanzar en los estrechos márgenes de la institucionalidad que ofrece el Parlamento. Hoy día el Parlamento es un espacio bastante reducido, donde la oposición está organizada en sus propias coaliciones, que sin la unidad necesaria va a ser imposible frenar el embate y la agenda privatizadora de Piñera. Hasta aquí no me quedo para la palabra a otro compañero o compañera. Muy bien, compañero. Ahora nos gustaría escuchar, por favor, a Damián Ló, representante de Izquierda Libertaria. Saludar a las y los compañeros presentes, también al compañero Luis Mesina, que se hizo un tiempo para estar con nosotros hoy, entendiendo que tiene siempre una agenda muy ocupada. Concuerdo con él en el sentido de que estamos asistiendo, y sé que suena un poco extravagante el término, pero de acuerdo a algunas definiciones sí se podría catalogar como que está teniendo una deriva fascista el gobierno. Las políticas represivas, el estilo terrorista, el estilo de venganza contra la gente por el tema del estallido, es toda una serie de rasgos que son propios de esta tendencia política tan oscurantista que nos vuelve a aparecer en la historia periódicamente. Enfrentamos un problema gigantesco cuando pensamos en que vamos a superar las FP derogando el decreto 3500. Pensamos que esa va a ser ¿quién va a ser la base social de esa lucha? Esa base social va a ser desde luego el trabajo. ¿Y qué trabajo? El trabajo organizado. Si entramos antes de la pandemia, si para el 2019 teníamos un escenario lamentable respecto al trabajo sindicalizado, con 1 de cada 5 trabajadores y trabajadoras en Chile sindicalizados, ahora post pandemia y en el transcurso vamos a quedar peor. La cesantía disminuye desde luego la capacidad de negociación de los sindicatos, les resta fuerza, prolifera el trabajo informal que no tiene ningún tipo de protección legal ni de redes formales de protección.
Ya se ha dado el caso y se va a dar, y lo vamos a ver, que los intentos de reivindicación huelguística van a empezar a tener una serie de problemas de debilidad estructural producto de la situación. En ese sentido, una política transformadora va a tener que contar mucho con todas las redes territoriales que se están armando al calor de la pandemia. Entonces hay que considerar el necesario fortalecimiento de nuevos actores y de nuevas redes para promover una política de cambio. Y una política de cambio profundo, porque la AFP finalmente es parte de un sistema de acumulación por despojo. El capitalismo chileno es un modelo parasitario, incluso si uno lo compara con un capitalismo industrial desarrollado, es casi un modelo bastardo, que engendro que no debe haber sido. Entonces, pero es lo realmente existente, donde la acumulación se da por despojo, y entre todos los mecanismos de despojo está el problema de la AFP. Entonces tenemos que construir, entre quienes nos consideramos oposición, tenemos que seguir perfilando un programa antineoliberal más integral. Y ahí está el problema, la necesidad de la unidad, pero la unidad no puede ser en abstracto. La unidad tiene que ser en torno a un programa antineoliberal. Es la única manera de que podamos de ahí encontrarnos, mirarnos a las caras y decir si tenemos estos puntos A, B y C, entre ellos el tema de la AFP tiene que estar de los primeros para superar el conjunto del modelo neoliberal. Si no, de verdad que es complejo, de verdad que es muy complejo. Y eso por mi parte, compañeros y compañeras, agradezco mucho la oportunidad de participar y eso. Muchas gracias, Damián. Por favor, toma la palabra Rosa Alfaro, ¿ya? Del Partido Radical. Primero que todo, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer el espacio de conversación que siempre es tan necesario, sobre todo en estos momentos donde estamos obligados a estar distanciados físicamente, pero no por eso debemos dejar de cultivar este tejido que ha tomado mayor fuerza desde el estallido social, y donde por fin pudimos reconocer que la política es un tema importante, y que es importante también hablar de la política de manera cotidiana, no solamente en nuestras familias, sino que en los espacios de trabajo. Primero, felicitar el trabajo que ha hecho la coordinadora No Más AFP, porque creo que ha sido una batalla uno a uno importantísima de concientización y de poder entender por qué no nos sirve este sistema que ya está absolutamente comprobado desde todas las aristas, y cómo podemos cultivar y trabajar en conjunto en un sistema efectivamente de solidaridad, el sistema de reparto. A mí me agrada mucho este primer paso que se dio hoy día en el Congreso, falta mucho todavía, pero de poder aprobar esta cuestión de tomar la decisión de poder retirar un porcentaje de los ahorros, ¿cierto?, que están en la AFP para enfrentar esta pandemia. Pero eso es una situación, es un tema. Lo importante es poder derribar este sistema que tiene con pensiones miserables a nuestros adultos mayores, y que estamos todos, en definitiva, en camino, si es que no hacemos algo hoy día. Debemos aprovechar, por lo tanto, como decía bien Damián, este tejido social que se está fortaleciendo a través de estas ollas comunes que se están realizando, a través de los cabildos que se han realizado por el proceso constituyente, aprovechar esta oportunidad, en definitiva, para que esta temática de eliminar este sistema sea una de las banderas de lucha que tengamos después del 25 de octubre, cuando ganemos el apruebo, ¿cierto?, a una nueva constitución, y que sea uno de los cabezas de turco, ¿cierto?, para poder generar esta cohesión. Y esta cohesión, como decía también Diego y Damián, no es una unidad solamente de acción, sino que tiene que también ser una unidad de ideas, ¿cierto?, de que hoy día efectivamente el tema ideológico es importante. Hoy día no es tener un candidato por tener un candidato, sino que tenemos que pararnos detrás de un programa que efectivamente tenga lo que la ciudadanía está pidiendo hoy día a gritos, en el estallido social y hoy día también en esta pandemia. Así que agradecer el espacio, felicitar a la coordinadora, don Luis, a través suyo, a cada uno de las compañeras y compañeros que ha dado la batalla en las distintas regiones, y que así, cuando partimos con las marchas en el del No Más AFP, en su primera oportunidad, que éramos millones, fue bajando el tema, pero ustedes no bajaron los brazos, y yo creo que eso es loable porque nos hicieron entender que este proceso no es de uno, sino que es de todos. Así que muchas gracias, y a seguir batallando, porque
tenemos que ser capaces de poner este tema, de no dejar que los poderes fácticos nos ganen, sino que, como lo hemos hecho hasta ahora, con lo que ocurrió con el postnatal de emergencia, lograr doblarle la mano a estos poderes fácticos y a los que en algún minuto están sentados en el Congreso olvidando a las personas que votaron por ellos y votando en contra de esos principios. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. También, bueno, aprovechar de mandar un gran saludo, ¿cierto? Y agradecer la atención y estar en el espacio con nosotros, a todos los amigos que nos están viendo y a todas las amigas también, agradecer los comentarios de Javier Villarroel, de José Pablo Muñoz, de todos los amigos y amigas que están, de Wanda Margaret Astorga, que también están, y otros amigos más, Jorge Rebeco también, vi algunos comentarios en apoyo. Así que muchas gracias a Ana Bahamondes también, a Vicente López. Así que tenemos harta audiencia, mucha gente interesada en estos espacios. Esto es una gran señal, una gran oportunidad que tenemos de reconectarnos con la ciudadanía, reencontrarnos como pueblo y poder construir este programa, ¿no? Este programa de unidad, ¿cierto? Que tiene que ser la base para esta acción conjunta, ¿cierto? De una vez por todas, recuperar la seguridad social en Chile. Bien, ahora pasamos entonces a darle la palabra, por favor, a Homero Sepúlveda, representante del partido Igualdad, Tarapacá. Gracias, Waldo. Bueno, saludar a don Luis Mesina y a todos los compañeros de acá de Tarapacá. Sí, también comparto un poco el diagnóstico que está cuesta arriba. Lamentablemente, el giro del gobierno ha sido bastante nefasto, hacia elementos bastante dictatoriales. Y así como el gobierno ha puesto sus cartas sobre la mesa y ha agudizado sus estrategias históricas y algunas también novedosas, el pueblo también lo ha hecho, y con mucha solidaridad, con mucha dignidad, con mucha decencia. Y como bien decía Damián, va a haber que tomar esos elementos, los elementos de la organización popular, para que se pueda ir desarrollando, ¿no es cierto?, un nuevo poder. Hay que crear un nuevo poder, un poder que esté en la ciudadanía, en la gente. Lamentablemente ese proceso va a ser un poco más lento del que se requiere. No obstante, ahí en ese poder se van a realizar los cambios, incluyendo los que necesita el sistema de previsión. Así que, yo creo que como Partido de Igualdad hemos siempre apelado a eso, a las organizaciones de base, a las organizaciones populares, a las organizaciones de pobladores, que son las que desde su realidad, desde sus necesidades, intentan construir, ¿no es cierto?, organización social que participe de las decisiones y que sean escuchados y tomados en cuenta. Así que, y No Más FP también es eso, es una organización de ciudadanos que levantó, ¿no es cierto?, esta necesidad, y que lamentablemente, como bien decía don Luis, simplemente estos canallas del gobierno y del poder y la élite de este país no han querido escuchar, y no lo van a hacer, probablemente no lo van a hacer. Y bueno, hay que estar atentos a las oportunidades que se nos puede ir dando, trabajar duro, hay que ser bien disciplinados. Me parece que lo del programa conjunto es la clave, levantar un programa, que la gente se identifique con ese programa, que participe en la creación de ese programa, y una vez que esté ese programa, buscar la manera de colocarlo en las agendas e imponerlo en las agendas institucionales y no institucionales también. Así que eso por mi parte. Esperemos que a nivel también local, me refiero a que cada región pudiese, ¿no es cierto?, también ir levantando un programa que sea propio y que recoja las necesidades de cada región en las distintas áreas. Me refiero en los temas medioambientales, en los temas laborales principalmente, industriales, en los temas también educativos, de salud. Me parece que hay hartas regiones que tienen su propia realidad, así que hay que intentar que cada región pudiese levantar eso. Eso, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Homero.
precisamente esa es la voluntad, digamos, de ir construyendo estos espacios de comunicación, ¿cierto?, de debate, ¿no? De que sea la ciudadanía la que retome, ¿cierto?, el control de la agenda pública. Le damos la palabra entonces a Erika Aliaga, representante del Partido Revolución Democrática. Hola a todas y a todos, muchas gracias por esta invitación y este conversatorio que justamente se da después de la aprobación de las indicaciones que se hizo respecto al retiro del 10%. Y bueno, lo mío más bien va como pregunta, porque y como trabajadora también, de todas las inquietudes, más que como representante de un partido político, sino que como trabajadora, desde las inquietudes que están al día a día respecto a nuestras pensiones y respecto a lo que estamos enfrentando hoy día con la pandemia. Esta posibilidad de retirar el 10% trae algunas consecuencias que también tememos las trabajadoras y los trabajadores pagar nosotros, porque sabemos bien que luego de la Constitución y aprobando y teniendo una nueva Constitución que vele por el bienestar de las personas, el sistema es el mismo. Hasta entonces vamos a seguir teniendo el mismo sistema en que las crisis y las pérdidas las pagamos las trabajadoras y los trabajadores. Y hay una presión respecto a ese punto, respecto a retirar el 10%. El retiro de ese 10%, y esto es una pregunta a Luis Mesina, podría traer consecuencias respecto a las pérdidas, respecto a la baja de las bolsas por un alto retiro de los fondos que pudiéramos pagar nosotros, las y los trabajadores. ¿Cómo se está cubriendo esa parte para que esas consecuencias no las paguemos otra vez y para variar los trabajadores? Bien. Bueno, ¿les parece que la respuesta la podemos tomar al final? Luis, al final la tomamos, ¿le parece? Ya. Perfecto. Bien, hasta ahí entonces la intervención de Erika. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Gracias, Erika. Ahora le daremos la palabra entonces al señor Rubén Berríos, representante del Partido Socialista de Tarapacá. Bienvenido, Rubén. Gracias, Waldo. Antes que todo, saludar a Luis, a las compañeras y compañeros presentes. Hola, bueno, compartir gran parte de tu reflexión, Luis. Es increíble que, así como vivimos hoy día con una constitución impuesta en dictadura, también vivimos con este decreto de ley 3.500 impuesto en dictadura, porque esa es la realidad, ¿verdad? Sin ninguna alternativa, ¿verdad? Así como hoy día nadie se puede cambiar de proveedor de energía eléctrica o de agua potable porque no le gusta, porque lo atienden mal, no hay alternativa. O sea, el monopolio mercantilista está impuesto y escrito a fuego en la Constitución. Eso es, estamos cautivos, porque si a mí no me gusta un servicio, no sé, del teléfono, busco una compañía, por último, ¿verdad? Pero en este caso estamos cautivos. Algunos tuvieron la posibilidad de cambiarse y reconvertirse, ¿verdad? O no, seguir en el sistema antiguo y cambiarse, los menos. Los más inteligentes en ese tiempo, con la poca o nula información que había, se quedaron en el sistema antiguo. Obviamente la diferencia de pensión es abismante. Yo llevo más de 32 años de cotización y mi pensión estimada, si es que sigo cotizando hasta los 65 años, es de 650.000 pesos brutos. Y el ofertón de la tasa de retorno, ¿verdad? Hablaban incluso hasta sobre el 100% en un tiempo, ¿verdad? Bueno, Luis tiene mucha más información exacta que aquello, pero hoy día obviamente no alcanza el 40%. Y con la vaga y la nula información, yo diría que el bloqueo de información sobre el tema que había impedía que nosotros, los que cotizamos, nuestros padres, nuestros abuelos que cotizaron, ¿verdad?, se dieran cuenta de la gran estafa de la cual estábamos siendo víctimas, ¿verdad? Y hoy día nos damos cuenta nuevamente, teniendo algunos un recurso, no sé, 20 millones, 30, 50, 100 millones en la AFP, y mucha gente que no tiene ni para comer, y son sus fondos, sus recursos que se aportaron, no se puede retirar un peso. O sea, obviamente, eso no es democracia, eso no es democrático. Y cuando Luis dice y se queja, y comparto tu queja, Luis, que nuestros parlamentarios no se han dado cuenta porque después de tantos años en democracia no hemos sido capaces de cambiar esta constitución, ¿verdad?, dictatorial, y esta ley que tal cual como la constitución, es un poco porque los partidos se han parlamentarizado. Yo diría que es más importante tener parlamentarios que lo que importa del partido, ¿verdad? Los cupos electorales son más importantes. Y eso nos aleja mucho de la ciudadanía. Y cuando llega la hora de decidir qué hacemos,
muchas veces vemos esos cálculos electorales mezquinos, por qué no decirlo, cuántos cupos, y paso a segundo plano la representatividad que quiero tener de la ciudadanía. ¿Qué prefiero yo, representar a la gente o ganar un escaño? La respuesta no la doy yo, es evidente. Lo vemos, ¿verdad?, en los cálculos, y los que pertenecemos a un partido nos ha tocado, los que llevamos poco tiempo en esto, un poco ingrato darse cuenta de la realidad. Pero eso es. Pero no hay que bajar la bandera, ¿verdad? Porque sería muy fácil dejar el problema, mirarlo o irse a otro lado. Hay que enfrentarlo. Yo fui de los que decidí cambiarlo de adentro. Yo hace 6 años y medio no era militante de ningún partido. Hoy día soy presidente regional del Partido Socialista de Chile. Y creo que se puede. Creo que se puede. Así que a pesar, Luis, de que no tengamos hoy día aparentemente algunos parlamentarios dispuestos a dar esta pelea, hay que exigírselo. Nosotros como partido hemos creado la macrozona norte y para unir fuerzas, porque de repente Tarapacá, ¿verdad?, tiene una realidad geográfica y de la idiosincrasia de su gente parecida a la de Arica, Parinacota, a la de Antofagasta. Y cuando vamos solo a pelear con el centralismo brutal también, que han parado por esta constitución, no nos va bien. Pero si juntamos Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y por qué no Coquimbo, y levantamos la voz, es más fácil que sea escuchada. Yo creo que lo que nos convoca, ¿verdad?, es sobre derogar el decreto 3500. Yo creo que es obvio que hay que derogarlo. Tenemos que buscar la mejor alternativa, y la mejor alternativa tal vez se va a reflejar su resultado en 10, 15 o tal vez más años. Nuestros abuelos que están pensionados están condenados, nuestros padres están condenados, y nosotros, que nos vamos a pensionar prontamente, también estamos condenados a vivir con esta endemoniada decreto ley 3500. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, Rubén Berrío, representante del PS. Entonces, en esta primera ronda le damos ahora la palabra a Marcela Ortega, representante del Partido por la Democracia. Hola, buenas noches a todas y todos. Darle las gracias a quienes están viéndonos vía streaming a través de las redes sociales acá en la región. De alguna forma nosotros compartimos el diagnóstico y los análisis que se hacen entre todos acá en la región respecto de que este sistema hoy día tan deshumanizado ya no resiste análisis, y creo que acá en la pandemia nos ha venido a mostrar más fría y crudamente lo que este sistema que se ha mantenido, que se mantuvo después de la dictadura. Yo vengo de un partido que nació para derrotar la dictadura y cambiar todo lo que eso significa. Sin embargo, fuimos parte de coaliciones de gobierno que no dieron pie a eso, y creo que hoy día hay que cambiar no solamente nuestro sistema de AFP, sino que tenemos que tener de alguna forma una construcción colectiva, programática, que nos permita cambiar todos estos aspectos deshumanizados que tiene nuestra constitución política del Estado. Hoy día nos hemos dado cuenta que la Constitución no permite generar ningún programa ni hacer ningún cambio que tenga que ver con la protección de la vida y la salud de las personas. O sea, todo proyecto de ley que se ha levantado se ha decretado inconstitucional. Por lo tanto, claramente hoy día yo creo que quienes amamos la vida, quienes estamos por construir una sociedad más justa, no podemos seguir construyendo ni avalando este tipo de sistemas. Lamentablemente, viene uno de los comentarios que se pasó por ahí, y lo graficó muy bien Rubén Berrío. Nos parlamentarizamos. Nuestros parlamentarios son más importantes que las bases. Los parlamentarios no están obedeciendo muchas veces a las bases políticas, y se agradece a quienes distinguen, a quienes somos militantes de base, y tratamos desde las regiones, sobre todo, tratar de construir un país más justo. Yo creo que se agradece el tiempo de Luis Mesina también de poder compartir con nosotros estas conversaciones. Igualmente, me quedo mucho también como periodista con la inquietud de qué pasa cuando retiramos este 10%. ¿Qué pasa con el fortalecimiento de las organizaciones gremiales sindicales de trabajadores hoy día? Yo siento que tenemos una CUT muy debilitada, que no está siendo capaz tampoco de aportar mucho, no porque no tengan capacidad, sino porque siento que no tienen una base muy sólida que los acompañe en estas peticiones que han salido este último tiempo a propósito de la pandemia, y a propósito también de todo lo que ha significado este movimiento No Más AFP, que ha venido de alguna forma a trascender estas organizaciones
sociales, sindicales de trabajadores más en este aspecto. Y lo otro que me preocupa, y creo que la otra vez lo conversamos en la primera reunión a la que nos convocaron como partido, que tiene que ver con esta transversalidad, porque uno dice claramente que este movimiento No Más AFP no tiene nada que ver con la derecha chilena, sin embargo es mucho más transversal que eso. Hay mucha gente que no es de los partidos de oposición, que incluso hay gente que votó por Piñera, que está con este movimiento No Más AFP. Y ahí también hay una construcción que creo que hay que avanzar, porque si hay gente del otro lado nuestro que está dispuesta a apoyar, que le pase la cuenta también a sus parlamentarios y a sus senadores y les diga, oiga, mire, muy de derecha serán, pero hoy día hay algo que es mucho mayor a todo el espectro político opositor y que tiene que ver con este sistema de pensiones que hay que cambiarlo. O sea, no veo que nadie con 2 dedos de frente hoy día esté dispuesto a seguir avalando este sistema. Por lo menos desde nuestro partido estamos dispuestos para esa construcción y estamos dispuestos también para los procesos educativos que sean necesarios, porque si hay algo también que nos ha mostrado la pandemia es que nos faltaba mucha educación en muchos temas, en temas sanitarios, en temas humanitarios y en temas como este que tienen que ver con lo económico-social, que tienen que ver con las pensiones. Y me preocupa si el retiro del 10% afecta o no la matriz productiva de Chile, afecta o no el que puedan las pymes, las medianas, pequeñas empresas poder contar con fondos, porque al final de cuentas es un círculo. Yo sé que hay muchos fondos de la AFP que está fuera de Chile, pero ¿cuánto afectaría a la matriz productiva de Chile el que si retiramos este 10%? Eso. Comparto diagnóstico, comparto análisis, estamos disponibles para trabajar y también por las inquietudes son importantes. Eso. Sí, muchas gracias Marcela. Sí, bueno, por lo menos informarle a la ciudadanía, a los amigos y amigas que nos están viendo, que efectivamente hemos tenido otras conversaciones, hemos estado ya planificando y abriéndonos a la posibilidad de realizar más conversatorios, más charlas, digamos, informativas y sobre todo educativas en el tema de seguridad social y en el tema previsional en Chile, que estamos bastante débiles en ese sentido en cuanto a trabajadores y trabajadoras. No conocemos en profundidad cómo funciona el modelo de pensiones en Chile, ¿cierto? Y cómo funcionan sobre todo estas organizaciones nefastas como la AFP. También aprovechar de seguir saludando a nuestros amigos, porque a nosotros las bases nunca se nos olvidan, intentamos siempre estar conectados con todos los amigos que nos ven, que nos siguen, que nos hacen preguntas, que participan de nuestros espacios, etcétera. Así que le mandamos un saludo a Luis Álvarez, al profesor Iván Verapinto, ¿cierto? A Yanaina Pereira, Juan Campo, al amigo de Compañía La Tranca, Chachán, Omar Daniel también, que nos hizo algunos comentarios. Así que queremos que este sea un espacio ameno, que este sea un espacio caluroso de conversación y permanente conexión con la ciudadanía, ¿cierto? Para poder seguir construyendo este programa tan necesario. Bien, ahora entonces le daremos la palabra a Luis Mesina nuevamente para que pueda responder la pregunta que se planteó, ¿cierto? Okay. Y después entonces continuaríamos ya con a lo mejor un minutito para cada uno para ver el tiempo, para poder ya emitir las conclusiones, ¿no? Por favor. Sí, Luis Mesina, sí, le mandé una lámina a Ana. Waldo, a lo mejor la puede subir Javier, que me interesa porque responde varias de las preguntas de Rubén, lo que plantea al final Eric y Marcela, que me parecen relevantes. Bueno, si no se puede, voy a entrar. A ver, ahí está la lámina. Miren, esa lámina hoy día la construimos hace muy poco. Son datos al marzo del 2020, son los últimos datos. Para que ustedes se ubiquen dónde están. Las columnas hay que mirarla, la columna arriba, el saldo cuenta, si usted la mira de forma horizontal, se ubicará en el rango etario. De 25 años, 26 a 35, así sucesivamente hasta 61 a 65 y más de 65, ¿sí? Usted ubíquese ahí en cuál rango. Y después mira hacia abajo los porcentajes, pero mira la primera columna, saldo de cuenta, 0 a 100.000, 100.000 a 1 millón, así sucesivamente, ¿sí? Bastante fácil de observar. Bueno, esta la discutí, hoy día la acabo de presentar hace un par de horas.
Entonces mi amigo Rubén, que yo también tenía algo más o menos parecido a lo que él piensa, cree, le puedo decir que está profundamente equivocado, pero bueno, es por otras razones. Miren, el 95,6%, esta lámina después se la puedo enviar por a través de Waldo, porque la vamos a hacer pública. El 95,6% tiene menos de 50 millones en sus cuentas de ahorro. De los que están ahí en el panel, que son como 9, no sé cuántos de ustedes, de estos 9, están sobre esos 50 millones o bajo los 50 millones. Como son casi todos jóvenes, la mayoría creo que todos están bajo los 50 millones de pesos. Con 50 millones, entonces, preguntémonos a qué pensión podemos aspirar. Y con 50 millones, que también los puse hoy día, con 50 millones aspiramos a una pensión promedio de 220.000 pesos. La mujer un poquito menos, 180.000, y los hombres un poquito más, 230.000 pesos. Pero si vamos al dato más contundente, a datos mucho más contundentes, el 69,9%, si ustedes suman las primeras 4 columnas que están en la columna total, el 69,9%, es decir, el 70% tiene menos de 10 millones de pesos. ¿A cuánto aspira? No sé si están algunos de ustedes en ese tramo. ¿A cuánto aspiran? A financiar, autofinanciar una pensión, las mujeres a los 60 y los hombres a los 65, 47.000 pesos. Las que se pensionaron este año, 47.000 pesos. Entonces, veamos una cifra concreta. El 95,6 tiene más de 50 millones y aspira a una pensión de 220.000 pesos promedio. ¿En cuánto está hoy día el ingreso? El ingreso mínimo está en 320.000 pesos, 320.500 para ser exacto. Es decir, el 95,6% va a sacar un tercio menos que el ingreso mínimo. Pero ocurre que como le da acceso a una pensión de 220.000, si uno mira un hogar de 2 personas, según la línea de pobreza cuyos indicadores lo ha construido el gobierno, para no estar bajo la línea de pobreza, un hogar de 2 personas, tiene que tener ingresos por 277.109 pesos. ¿Y cuánto es el monto de la pensión promedio? 220.000. Es decir, estimadas amigas y amigos, compañeros, el 95,6% de los chilenos y de las chilenas está condenado a vivir bajo la línea de la pobreza en este sistema. Hoy día esto se lo dije al senador Letelier, que presidía la comisión, porque antes de mí me antecedieron 3 directores de corporaciones de las AFP. La discusión es concreta, estos son los datos, estos son los datos irrefutables, discutamos sobre estos datos. Vienen aquí los famosos MBA, los PhD, todos tipos absolutamente con conflictos de intereses, a discutirnos de pensiones a nosotros. Y aquí es muy sencillo el tema. ¿Cuánto es el flujo de capital que se requiere para pagar pensiones? Entonces, estos datos son absolutamente irrefutables. ¿Cuánto es el porcentaje que tiene más de 100 millones? El 5,1%. Y este 5,1%, si lo desagregamos, lo vemos cuántas mujeres, solamente el 2,6% de las mujeres tiene más de 100 millones y el 10% de los hombres más de 100 millones. Por eso da un monto de 5,1% de personas con más de 100 millones. Rubén, con más de 100 millones de pesos hoy día, porque por eso te decía que estaba equivocado, con 100 millones hoy día se accede, los hombres solteros a los 65 años se accede a una pensión de 440.000 pesos y las mujeres con 100.000 pesos, con 100 millones de ahorro a 390.000 pesos de pensión, porque las tasas de interés están muy bajas. Entonces, cuando dicen la clase media, a los sectores, yo represento, soy trabajador y dirigente del sistema financiero, la Confederación Bancaria. Conversaba con Pepe José Pérez de Belli, presidente de la NEF. Conversaba con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Y ustedes tendrán que coincidir conmigo si los profesores, los trabajadores funcionarios públicos, los trabajadores bancarios del sistema financiero, no somos la clase media. Bueno, ¿quién es la clase media, pues? Porque
estos trabajadores que les nombro, estos sectores, no ganamos el mínimo, ganamos un poquito más que el mínimo, no somos millonarios. Y si este sector, nosotros estamos condenados a estas pensiones, que es lo que le digo yo a mis compañeros de trabajo, yo además soy profesor, y yo le vengo echando benzina 41 años, y cuando termine me quedan 3 años para pensionarme, cuando termine voy a terminar echándole 46 años de benzina. ¿Cuánto es mi tasa de reemplazo? Ininterrumpidamente cotizado. La tasa de reemplazo mía, la mejor, en el mejor caso 52%. Por eso este sistema está fracasado, no tiene vuelta. No tiene vuelta porque ustedes lo saben, los iquiqueños. ¿Quién tiene empleo estable? Nadie. Entonces, este sistema hay que acabarlo por una cuestión de dignidad, por una cuestión de necesidad. Y yo me alegra mucho escuchar a las compañeras y a los compañeros porque efectivamente nosotros lo que tenemos que ejercitar es la presión. Y como en todos los partidos hay gente corrupta y hay gente honesta. Y yo tengo que decirlo, y que es transversal, creo, no sé quién lo dijo, Rosa, creo. Mira, el proyecto Valiente, y quiero decirlo aquí, Valiente, que tuvieron 5 senadores, Yarna Proboste de Atacama, Juan Ignacio Latorre de Valparaíso, Alejandro Navarro de Concepción, José Alfonso de Urresti de Los Ríos, Valdivia, y Jimena Órdenes de Aysén. Los 5 se tuvieron que enfrentar a Andrea Lamán y la comitiva que nos trató de ladrones, de querer expropiar los fondos, de comunistas de mierda. Y esa es la realidad, pues, compañeras y compañeros. O sea, cada vez, creo que lo decía la Marcela, cada vez que queremos instalar un tema, nos sale una comitiva de agresivos parlamentarios y nosotros de repente terminamos inhibiéndonos. Sí, es la verdad. Yo hace poco tuve un foro con Felipe Cas a propósito de la discusión cuando fuimos a presentar el proyecto de derogación del decreto de ley 3500, porque lo vi en Televisión Nacional, que ya francamente da pena este canal, con Sebastián, ¿cómo se llama este del Río, el periodista Matías del Río? Matías del Río, el gerente de las AFP. Y yo decía, pero ¿cómo si este proyecto lo presentamos nosotros? Bueno, si no nos quieren invitar a nosotros, inviten a lo menos a un senador de los que presentó el proyecto para derogar el decreto de ley 3500. A ninguno. Los 5 vetados. ¿Y quién hablaba? Cas, a la mano, ustedes lo ven todos los matinales en la televisión. ¿Y dónde está el problema, estimada compañera? Nos falta también un poco de coraje. Pedirle a los políticos actuales, tengan un poquito más de valor. Porque nosotros los que estamos aquí, estoy casi seguro, tenemos mucho más valor para enfrentarlos públicamente. ¿Y cuando encontramos un senador o un diputado que salga con fuerza en los medios alternativos, pero a desenmascararlos como corresponde? Si esta gente tiene serios conflictos de interés y gente corrupta. Entonces, bueno, yo quería informar eso, la lámina se la voy a enviar porque queremos que la analicen ustedes. Es una lámina muy bien construida, está hecha sobre la base de la superintendencia y les va a servir a ustedes para poder multiplicarnos, hacer clase nosotros, que creo que esa es la tarea que tenemos. Por eso yo agradezco sinceramente. Mira, y este programa, la coordinadora está haciendo varios foros, paneles, no lo habíamos hecho, esta idea de tener a los partidos, o sea, nosotros generemos los espacios para el debate político. Mira, la política ha sido tan mancillada y creo que tenemos una gran labor nosotros de restituirle a la política la dignidad que se merece. La política es la ciencia, la política es la actividad más noble del ser humano. Si somos animales políticos, como decía Aristóteles, vivimos en comunidad, nos necesitamos entre nosotros. Así que bueno, yo le agradezco sinceramente y para mí, como dijo, no sé si Marcela, quien dijo que agradecerme a mí por estar, no, al contrario, yo ahora termino este programa y me voy a un programa Punta Arenas y esa es la maravillosa capacidad que nos da esta creación humana que es la tecnología. La tecnología no la creó el capital, la creamos nosotros, nosotras, creamos esta maravillosa tecnología. Tenemos que tener cuidado, eso sí, que no nos bajen el interruptor y nos dejen incomunicados, porque estamos haciéndonos muy dependientes de la tecnología y acuérdense de 1984, Orwell. Nosotros tenemos que generar alternativas en caso que nos corten la luz, nos baje el interruptor, un día que se enoje Bill Gates o cualquiera de estos multimillonarios nos dejen incomunicados, porque ahí sí que la sufriríamos. Así que un abrazo muy grande, compañeras, compañeros. Yo me quedo hasta el final, eso sí. Gracias, Waldo, por la palabra. Bien. Gracias, Luis. Quiero pasar un aviso también.
quiero decir que lamentablemente por temas de soporte de la plataforma, Patricio Ferreira, que tenía la voluntad de participar, y por supuesto Patricio Ferreira de la Democracia Cristiana, y Rubén Moraga del Partido Comunista, no pudieron volver a ingresar a la reunión, ¿ya? Le pedimos las disculpas del caso. ¿Y si me salgo yo, perdón, si me salgo yo, ¿puedo entrar? Sí, podría ser a lo mejor, pero yo creo que al final, mira, porque al final nosotros igual estábamos estudiando la posibilidad también ahora de invitar a los alcaldes de la región también a hacer un espacio como este, ¿no? Así contigo también, Luis, ¿ya? Okay, así que estamos estudiando eso también. Bueno, y también para hacer justicia quiero también saludar y reconocer todo el trabajo que han hecho las organizaciones que participamos de la coordinadora No Más AFP Tarapacá, quienes son la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ¿cierto? La ANEF, la CUT Tarapacá, el gran movimiento de la salud, que están en la primera línea ahí defendiendo, ¿cierto?, la salud pública, Salud en Movimiento, la FEMPRU, ¿cierto?, y la FENAPO. Así que un abrazo cariñoso para ellos, porque con ellos también hemos hecho este trabajo, han sido posibles todos estos espacios y hemos logrado, digamos, penetrar, ¿cierto?, y conectarnos con la ciudadanía y con la gente. Así que ahora, entonces, para poder ir ya finalizando el espacio, voy a hacer un poco eco de algunos comentarios, algunos mensajes que me han llegado también por interno, de preguntarles derechamente a los amigos y amigas presentes, ¿cierto?, su postura en términos de derogar el decreto 3.500. ¿Bien? Un minuto, entonces. Por favor, comenzamos del mismo orden, ¿les parece? Diego. Ya. Entonces, para cerrar, bueno, creo que derogar el decreto de ley 3.500 es una necesidad imperiosa, es un decreto instalado a la fuerza en un periodo, como decía Naomi Klein, un sistema que no se pudo haber creado en democracia, sino es por la vía del arma y por el shock, por la vía de la fuerza. Entonces es una cuestión que en conjunto con la constitución de Pinochet y de Jaime Guzmán tiene que ser erradicada en este proceso que se abre, que en el fondo es un nuevo Chile. Y ahí, muy cortito, cosas interesantes que quienes comentaban, Felipe Enrique Ollarse y Juan, hablaba de votar por proyectos y no por las personas. Y también Juan también hablaba de institucionalizar las consultas vinculantes. Hoy día el escenario constituyente abre todas esas posibilidades. Ese proyecto, cuando se construye un proyecto realmente colectivo, representativo de la sociedad, ya el tema del candidato pasa en un segundo plano. Ojalá tuviéramos una oposición que no hable de candidatos y que hable de proyectos de sociedad, que eso es lo fundamental, y un proyecto de sociedad que se tiene que empezar a construir con la gente, con los movimientos sociales, con lo que la ciudadanía ha demandado en los últimos 15 años, que son reivindicaciones que nos lleven a una vida digna, en la que también con muchos de ustedes nos hemos encontrado en las calles luchando por lo mismo. Así que no lo digo como presidente de partido, lo digo también como trabajadora honorario, para, en el fondo, vivir dignamente. Así que muchas gracias por el espacio, saludo a todos y a todas, y nos veremos en espacios como este, nos veremos en las calles, nos veremos también cuando llegue la dignidad por fin a nuestro país. Saludos a todas y a todos. Muchas gracias, Diego. Entonces, a derogar el decreto 3.500. Damián, por favor. Bueno, hago eco de lo que hemos comentado. Creo que estamos todos muy de acuerdo en lo urgente que es terminar con este despojo institucionalizado que supone el decreto 3.500 para restituir un mínimo de calidad de vida a un sector importante de la población. O sea, no esto continúe. No se trata de Luis recién nos comentaba que lo habían tratado de comunista, de que quería robarle a fondos. No se trata de eso, se trata de un mínimo de dignidad, de poder comer. Entonces, si eso no, hay un sector de la política chilena que no entiende eso, a ese sector no tenemos que darle ni un vaso de agua.
en términos políticos. Así que hay que prepararnos para una lucha que va a ser compleja, donde tenemos que estar en todos los terrenos, hay muchas cosas pendientes. Tenemos el proceso constituyente en curso, con el cual hay que correrle mucho el cerco, porque lamentablemente los términos del Acuerdo por la Paz amarran mucho contenido al modelo neoliberal, y hay que seguir dando pelea, hay que seguir organizándonos, hay que seguir manteniéndonos en red. Eso, saludos a todos y a todas, compañeras, compañeros, gracias por el espacio. Muchas gracias, Damián. Rosa Alfaro. Bueno, obviamente el estar sentados acá señala, ¿cierto?, que estamos de acuerdo con la derogación del decreto 3500 y sobre todo decir de que las calles no se sueltan. La calle no se suelta, vamos a estar en cada espacio, vamos a hacer el peor dolor de cabeza que va a tener este y todos los gobiernos que vengan, porque basta, o sea, ya fue demasiado. Estuvimos demasiado tiempo callados, demasiado. Y hay mucha gente que dio su vida por recuperar la democracia y no es posible que nosotros nos hayamos acostumbrado y hayamos guardado silencio durante tanto tiempo. Así que la calle no se suelta, a seguir en la lucha, a seguir apoyando, siendo solidarios, porque lo que viene lo construimos entre todos o no se va a construir. Es así de simple. Y el darnos cuenta de eso, yo creo que hoy día nos tiene con esperanza de que vamos a ser capaces, porque tenemos la obligación de ser capaces, los que estamos hoy día ocupando cargos en partidos políticos, de devolverle la dignidad a nuestro pueblo. Eso. Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias, Rosa. Por favor, Erika Aliaga. Gracias. Antes de responder esa pregunta, quería agradecer que Luis Mesina relevó el tema de la diferencia entre hombres y mujeres en el sistema de pensiones. Cuando hablamos de cambiar el sistema a un sistema solidario, no solo solidario entre las grandes empresas, entre el capital y los trabajadores y el Estado, sino también entre géneros, porque efectivamente somos las mujeres quienes nos vemos más desfavorecidas respecto después a las pensiones, a los costos de esto, a los costos de tener familia, de elegir tener hijos. Somos las mujeres quienes pagamos esas consecuencias. Por lo tanto, es importante relevar que el sistema de pensiones no solo es un problema de capital, empresas y Estado, sino también de género. Dicho esto, sí, por supuesto que como partido estamos por derogar el decreto. Mencionaba Luis Mesina la participación activa de Juan Ignacio Latorre, nuestro senador RD, en las propuestas que ha habido, así que estamos para eso, vamos a seguir peleando y comprometidos con eso. De hecho, la propuesta de No Más AFP fue recogida por el Frente Amplio en el programa de gobierno. Y para terminar, quería tal vez muy brevemente que Luis pudiera responder la pregunta que hice, que es cómo ven ustedes o de qué manera se adhieren a esta idea que nace desde las personas, un poco desde el clamor popular, a retirar el 10% sin que esto pueda perjudicar y que los costos de aquello no la paguemos otra vez los trabajadores y trabajadoras. Así que muchas gracias por este espacio, aquí vamos a estar disponibles para seguir conversando y nos vemos pronto. Muchas gracias, Erika. Por favor, Luis, si te parece de inmediato responder. Sí. Ya. A mí se me había olvidado responderle a Erika y a Marcela, que me preguntaron sobre el tema del impacto que tenía el retiro de los fondos. Bueno, en primer lugar, nosotros el día 7 de abril, la coordinadora le mandó una carta al Senado y a la Cámara de Diputados, a la presidenta Adriana Muñoz del Senado, y en ese tiempo Gael Yoma todavía era presidente de la Comisión de Trabajo, en la cual le pedíamos 3 puntos. El primero, una ley express que permitiera el retiro de una fracción del ahorro previsional para hacer frente a las contingencias de la crisis. En segundo lugar, derogar el decreto de ley 3500. Y en tercer lugar, ni un peso más a las AFP, porque estas terminan invirtiendo en papeles de alto riesgo. ¿Cuánto afecta el retiro del 10%? Que la discusión que están hoy día, hubo debate de eso. Pero miren, un dato relevante. Hay 2 argumentos que esgrimen a aquellos que se oponen al retiro. ¿Cuáles son los 2 argumentos? Que el retiro del 10% va a perjudicar las pensiones del futuro, y en segundo lugar, que esto tendría un impacto en el valor de los activos financieros, porque al retirar una parte importante de los ahorros previsionales, el precio de la mercancía llamada acción baja, porque hay una oferta muy grande.
¿Cuánto baja? Pues? Las pensiones promedio. Una pensión de 144.000 pesos proyectada a valor nominal, por supuesto, indexada cuando corresponda, manteniendo la misma tasa de rentabilidad, baja a 130.000 pesos, es decir, 14.000 pesos reales. Una pensión de 210.000 pesos, que ya estamos hablando de grandes pensiones, porque ninguno de los que está aquí, con suerte, van a llegar a los 210.000, baja a 195.000, es decir, 15.000 pesos. Eso es lo que baja. Es un impacto marginal, absolutamente marginal, con un agravante, que no lo dicen ellos. ¿Y qué pasa si se desploman nuevamente las bolsas y pierdes tú un 20, un 30% del ahorro previsional? Y ahora, ¿cuál es el argumento más central? Que este es contundente, que lo dijo Álvaro Gallego hoy día en la comisión, ex superintendente, que me escribía hace algún rato atrás. ¿Saben cuánto representa el porcentaje de ahorro, que es muy grande el que tenemos para esta economía chilena, 200.000 millones de dólares? ¿Cuánto representa en el mercado financiero mundial donde se transan estos instrumentos? El 0,1%. Ni siquiera un décimo del 1%. Entonces, si tú quieres salir a vender todo el ahorro nuestro, supongamos que queremos vender los 220 y vamos al mercado financiero mundial, es el 0,1%. Si ustedes han visto alguna vez cuánto es la participación del producto chileno en el concierto del Producto Mundial Total, cuando hay un gráfico muy bueno que es como una pelota, entonces está cada una de las fracciones, bueno, Estados Unidos el 20 y tanto, el 18 China, la India tiene otro tanto, Chile no alcanza el 1%. El producto nuestro, en la participación del Producto Mundial, no alcanza el 1%. Bueno, en el tema del mercado financiero, el 0,1%. Ninguna preocupación. Y respecto a lo que decía Marcela, ¿cuánto impacta esto a las pequeñas y medianas? Nada, pues si a las pequeñas y medianas empresas, las AFP no le pasan ni un peso, porque invierten ¿dónde? En los grandes bancos, Banco Santander, Banco Chile, Banco BCI, grandes corporaciones, las cadenas farmacéuticas, las industrias que se coluden en la carne del cerdo se financian, del pollo se financian con nosotros, papel higiénico, la familia Mate, etc. Así que espero haberte respondido, Erika y Marcela. Muchas gracias, Luis. Entonces ahora toma la palabra, por favor, Homero Sepúlveda, del Partido de Igualdad. Bien, sí, yo más que nada también me quedaba la inquietud y la duda de qué estrategias vamos a implementar en los próximos meses y sobre todo cuando finalice la pandemia respecto a cómo lograr la derogación del 3.500, porque hasta el minuto, lamentablemente, las estrategias que se han utilizado tienen que ver con una colaboración activa de los vendepatrias de nuestros diputados y senadores, en su mayoría. Entonces, y si eso no funciona, ¿qué viene? O sea, ¿qué se viene? ¿Qué estrategias vamos a ocupar, Luis? No sé si puedes comentarnos un poquito sin revelar las estrategias ahí que se pueden utilizar, pero saber bien qué va a pasar con eso, cómo accionar, qué es lo que hay que hacer. Por ahí decían tomar la calle, seguir en la calle, pero lo de seguir en la calle realmente va a ser efectivo o no, ¿en qué medida se requiere? ¿Qué se requiere? Eso. ¿Puedo responder, Waldo, brevemente? Por favor. Mira, sí, la semana pasada me entrevistó un periodista del País, de España, y me hizo la siguiente pregunta, tenía que contestar una o dos. Me dijo, ¿la lucha de ustedes es reformista o revolucionaria? Reformista, sin ninguna vacilación. Nuestra lucha es reformista. El problema es que en el estado actual se convierte en una lucha revolucionaria. Es reformista porque queremos una gran reforma, pero dado que el ahorro gigantesco ha sido el pilar fundamental sobre lo que se construyó la arquitectura de nuestro país, política, social, económica y cultural, recordemos que la estrategia del individualismo ha sido construida sobre la capitalización individual. Entonces tú preguntas una pregunta que yo no puedo responderla íntegramente. Y nosotros tenemos que apostar a sumar más gente. Creo que, no sé, una de las compañeras dijo, bueno, la Rosa Alfaro dijo categóricamente tenemos que devolver al lugar donde estuvimos. Pero también tenemos que ser capaces de sumar más gente. Esta pelea a la restitución de los derechos requiere de más fuerza. A eso le temen. Y tenemos que tener esa voluntad de ser más unitarios. No golpearnos tanto entre nosotros, porque no hemos golpeado mucho.
O sea, yo te digo, bueno, Waldo lo sabe, nosotros también hemos sufrido en la coordinadora. O sea, te ataca a la derecha, pero de manera inmisericordia. ¿Ah? Es como decían, este camino lleno de espinas. Pero no es bueno que te disparen de tu mismo lado. O sea, las diferencias tenemos que mantenerlas y vamos a tener muchas diferencias. Yo, mira, el discurso mío es, ganemos una gran pelea, la restitución de todos los derechos. Las pensiones, la salud, la vivienda digna, el agua, estimados, el agua, recuperémosla. Y una vez que recuperemos eso, peleemos por la utopía. Ahí agarrémonos. Pero primero digámosle al hombre común, a la mujer sencilla, al viejo que está en el campamento hoy día, oye, te vamos a recuperar la vivienda, el derecho a la vivienda. O sea, ¿cómo le podemos hablar de utopía, al socialismo, de la sociedad sin clase, la sociedad utópica, si al tipo no le hemos garantizado ni siquiera un salario justo? Eso es lo que yo creo, Homero. Espero responderte. Yo invito, bueno, quizás cuando uno se va poniendo más viejo también se va poniendo más, dicen más conservador, yo no. Creo que no hay que ponerse conservador, hay que aprender de la experiencia y entender que nos necesitamos. Y creo que eso es lo fundamental. Muchas gracias, Luis, por la intervención. Muchas gracias. Continuamos entonces con Marcela Ortega, por favor. Bueno, claramente nosotros como partido hace mucho tiempo que veníamos conversando y hemos tenido conversatorios formativos respecto a este tema y estamos por la derogación del 3.500. Pero no solamente eso, sino que también en este proceso de recuperación más democrática y participativa de cómo se construye un nuevo Chile. O sea, aquí no solamente hablamos de derogar el 3.500, sino que hablamos de una nueva constitución, de abrirnos a tener nuevos caras, nuevos rostros en proceso eleccionario y tener no solamente pactos electorales, sino que también tener pactos programáticos. Yo creo que hace mucho rato que nosotros hemos venido abriendo esos espacios a nivel de regiones. Hemos venido también pidiéndole a las comisiones que están en las negociaciones de los temas electorales que consideren nuestros propios procesos como región. Nosotros cuando asumimos como directiva partimos con una construcción de llamar a la unificación, de llamar a la construcción programática, precisamente para poder ir aunando estos temas que requieren fuerza, requieren que tengamos puntos de que tengamos convicción respecto de qué es lo que nos une y que después veamos cuáles son nuestras diferencias. Y yo creo que en estos temas de la pensión, del derecho al trabajo, de la garantía del trabajo digno también, porque eso también es importante, que es un tema que se toca poco, que tiene que ver con el acceso al trabajo, que tiene que ver con la calidad del empleo, que tiene que ver con la garantía de remuneraciones, que hoy día también es abismante la diferencia en las remuneraciones. Con esta equidad de género que también lo planteaba muy bien la Erika y que nos hacía un panel y una visión de cuán diferente es el mercado laboral para las mujeres y con esta precariedad del empleo tan grande que nos han vendido como esta idea del emprendimiento y que detrás de eso nadie se cuestione que lo que hay es precarización del empleo. Entonces esos temas son los que yo creo que problemáticamente nos unen hoy día y que nosotros nos vamos a bajar los brazos. Yo por lo menos no lo voy a hacer, no lo he hecho durante muchos años y no va a ser esta la oportunidad en que nos demos por vencidos. Esperaremos que pase con la pandemia, tendremos que aprender a vivir con este virus, no lo sé, no sé qué viene en condiciones sanitarias, pero lo que no podemos soltar, hoy por hoy las redes sociales y más ratito la calle. Yo creo que eso es, transformamos las redes sociales en nuestra... Tal cual, como periodista puedo decirlo, los medios de comunicación son lo que son, no les podemos pedir más, pero creo que tenemos que generar nuestros propios espacios de conversación. Darnos a conocer, no nosotros como personas, pero sí esta cantidad de ideas que viene como caudal de río hace mucho rato y que yo creo que no se va a parar, no se va a frenar. Hoy día hay un poder de facto político que tenemos que buscar los mecanismos, y si ese mecanismo es la lucha en la calle, será en la calle. Y tenemos que generar no solamente la estrategia de la conversación, sino que también la estrategia de la presión. Yo creo que hoy día es súper legítimo presionar para cambiar cuando esto no está protegiendo ni nuestras vidas, ni nuestro salario, ni nuestro trabajo. O sea,
ser chileno hoy día es como una hoja al viento, Dios sabrá cómo cae y eso no puede pasar hoy día. Yo creo que los chilenos que están por nacer merecen nacer en un Chile más justo, en una región más justa, donde tengamos mayor equidad de acceso, no a los bienes, sino que a una vida segura. Eso. Muchas gracias, Marcela. Ahora le damos la palabra entonces por último a Rubén Berrío, representante del Partido Socialista. Gracias, Waldo. Bueno, primero agradecer a todos los que nos están siguiendo muy activamente ahí a través de los comentarios en vivo. Hay mucha participación. Un especial saludo a Manuel ahí por sus palabras. Bueno, yo me pronuncié, pero muy claramente en mi primera intervención, ¿verdad? De que obviamente estábamos con la postura de derogar el nefasto 3.500. Pero no puedo dejar de mencionar la duda que tenían ahí las dos compañeras, ¿verdad?, sobre el retiro del 10%. Cuesta entender, Luis, que esa gente o esos retractores del retiro del 10% no hayan alzado su voz para decir también la catástrofe que podía ocurrir o que no ocurrió, cuando en el 2007 y 2008 perdimos como entre el 20 y el 25% del fondo. O hace pocos meses, entre octubre y noviembre, donde perdimos el 12%. No se cayó el sistema, no murieron las empresas, los que perdimos fuimos nosotros. Y con la fortuna de los que le estamos haciendo la pega a la AFP, porque AFP, administradora de fondos de pensiones, que la administradora tiene muy poco, ¿verdad? Y uno que se cree bueno para la bolsa, o si no tiene que aprender, tiene que empezar a jugar con el A, el E, el C, el D, y tratar de hacerle la pega a la AFP, para la cual ellos nos cobran, pero todos los meses, pase lo que pase, su porcentaje de comisión. Ganemos o perdamos. Entonces nos hemos convertido nosotros en administradores de fondos de pensiones. Y se ha recuperado gran parte de esa pérdida, pero no hubo la debacle que ellos vaticinan cuando uno lo único que quiere es tener acceso al 10% de un recurso que nosotros, cada uno de nosotros puso ahí, en nuestro ahorro, ¿verdad? No nos dejan romper el chanchito, sacar lo que queramos. Si el chanchito es nuestro, y lo que está dentro también. Eso es lo que cuesta, y obviamente protegido por y voy a insistir en aquello, ¿verdad?, por esta constitución dictatorial, ¿verdad?, impuesta, igual que esta normativa de 3.500 a la fuerza, no nos hemos podido romper esas cadenas. Yo espero que con lo que ha demostrado, ¿verdad?, el pueblo en las calles a partir de octubre del 18, ¿verdad?, y lo que espero sigamos demostrando, nuestros parlamentarios entren en razón, y quien lidera en este momento el gobierno, ¿verdad?, que es el Estado el que nos ha castigado, y hoy día el gobierno de turno, escuche eso, escuche la voz de la gente que estamos en la calle, esa voz también sea representada, donde lamentablemente hoy día es el único lugar donde se pueden modificar las normas que tanto nos castigan, que es el Parlamento. Eso, gracias. Muchas gracias entonces a todos nuestros invitados, ¿cierto? Por último, también recalcar que la coordinadora No Más AFP tiene una propuesta que es viable, es calculada hasta el año 2100, con beneficio definido, ¿cierto? Con aporte tripartito, solidario y de reparto. No obstante, siempre es bueno abrir la democracia, abrir los canales de conversación, de debate, de participación, y en ese sentido siempre vamos a estar dispuestos a continuar, ¿cierto?, construyendo un sistema de seguridad social para todos los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en nuestro territorio nacional. Y en ese sentido, nuestra intención, ¿cierto?, es siempre discutir, debatir en el mejor de los ambientes, en un ambiente democrático, un ambiente pluralista, ¿cierto? Y agradecemos a todos los invitados e invitadas que nos han acompañado el día de hoy. Y también reiteramos nuestra voluntad y nuestra total disposición para poder realizar espacios, ¿cierto?, de conversación, para poder ir y explicar nuestra propuesta. Tenemos profesionales capacitados en la propuesta de la coordinadora No Más AFP, y en ese sentido, ¿cierto?, siempre los canales de comunicación están abiertos. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por este espacio. Gracias, y ojalá próximamente también para todos los amigos y amigas que nos han escuchado todo el programa y no han escuchado todo el día de hoy, también decirles que vamos a preparar prontamente, ¿cierto? Vamos a estar informando, a lo mejor un conversatorio también con autoridades locales, puede ser con alcaldes, ¿cierto? Invitar a los alcaldes, vamos a invitar a los CORE, vamos a invitar, ¿cierto?, a los concejales, vamos a tratar de seguir abriendo espacios como este, ¿no? Un espacio ciudadano, democrático y sobre todo constructivo y que vaya en beneficio de las grandes mayorías. Un abrazo para todos y cada uno. Nos vemos. Gracias, Luis. Gracias, Waldo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Cuídense, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Que estén
Chao, chao. Cuídense. A derogar el DL Chao. 3500. Fuera el decreto 3500.